escribiríamos entonces x punto igual a f de x. Si yo quiero saber la estabilidad de ese sistema, pues podría resolverlo, ¿no? Digo, si puedo encontrar x de t igual a algo, resolver la ecuación diferencial, pues normalmente no lo puedo hacer. Una ecuación diferencial y más de alto orden pues es muy complicada resolver analíticamente. Si yo la resuelvo analíticamente, pues nada más analizo cuando t tiende a infinito, ya sé si es estable o inestable, y sería fácil. Como no la puedo resolver normalmente, Lyapunov me dice que busque una función del estado b de x que sea definida positiva. Y después de eso, que esa función le tome la derivada y vea si es menor o igual a 0 o b punto de x sea menor que 0. Lo que infiere Lyapunov es de que, dado que esto es positivo y está acotado por abajo, y si es la función b es decreciente, esto es estrictamente decreciente, entonces b tiende a 0, y por supuesto entonces los estados que están aquí metidos también tienden a 0 y tienen estabilidad. El estado tendió a 0. ¿Qué sucede cuando les pasa esto, que b es menor o igual a 0? Pues resulta lo que les dice Lyapunov, aquí en 2 dimensiones, si quieren, este es el 0, el equilibrio a donde yo quiero ir. Lo que dice es que van a quedarse aquí adentro dando vueltas, quedan en una vecindad del origen, no tienden a 0. Y quedarse en una vecindad del origen, pues no es exactamente lo que quisiéramos en términos de una solución. Si yo quiero que mi manipulador se vaya a algún valor, pues no quiero que quede alrededor de ese valor, quiero que llegue a ese valor. Y por eso empezaron a ver que había problemas, o que había, no son problemas, que existían los ciclos límites. Y entonces un ciclo límite puede estar alrededor del origen y mantenerse allí, pero nunca converge. Es decir, la solución viene y se queda aquí, o viene de acá y se queda aquí, pero nunca va a tender a este punto, nunca va a tender al origen. Y entonces, ¿qué? Pero esta solución satisface esto, pero ya no se sabía qué pasaba. De repente teníamos sistemas que satisfacen esto, pero sí tendían al origen. Entonces había condiciones extras que había que analizar, bajo las cuales entonces se podía tender a hacer. Y eso es lo que hace la sal. Encuentra el máximo subconjunto invariante, y esto es cuando ya me quedo en el ciclo límite, ya no me salgo de ahí. Y si inicio ahí, ahí me quedo. A ese le llamo subconjunto invariante, definido positivo. Entonces, lo que dice la sal, bueno, la sal no. La sal, digamos, trabajó con los conjuntos invariantes. Yo me puedo quedar allí, pero ¿qué sucede si el máximo conjunto invariante, ciclo límite como este, tan solo este es el origen? Entonces no me puedo quedar aquí, la solución no puede estar dando vueltas, se va a tener que venir aquí. Y esas son las condiciones que estableció la sal, bajo las cuales yo puedo tener el origen, aunque tenga esta condición por Lyapunov. Que no lo puede analizar Lyapunov, pues necesitaba algo extra. Y ahorita vamos a ver cómo lo plantean. En realidad, ahorita van a ver que es muy fácil, ¿no? Si x de t es una solución de x punto igual, esta es la solución, pues, de x punto igual a f de x. Un punto p es un punto límite positivo de x de t si existe una secuencia tn con el límite cuando n tiende a infinito de tn igual a infinito. Tal que x de tn tiende a p cuando n tiende a infinito. ¿Hacia dónde va la solución, pues? Ahí va hacia algún punto, ¿no? Nada más. Ahí no importa, es una secuencia que está yendo hacia algún punto. Una secuencia convergente, podríamos decir. El conjunto de todos los puntos límites positivos de x es llamado conjunto límite positivo. Puede haber más de un punto de equilibrio, pues. Un punto de equilibrio, el sistema va a tener el punto de equilibrio, pero un sistema no lineal puede tener muchos puntos de equilibrio. Es más, puede tener un número infinito de puntos de equilibrio. El conjunto de todos los puntos límites positivos de x se llama conjunto límite positivo de x, denotado por L más. Si x de t no tiende asintóticamente a un punto de equilibrio estable, x barra, entonces x es el punto límite de x y L más es x barra. No sabemos cuál es la dimensión, pues, a donde está tendiendo. Un ciclo límite estable
es el conjunto límite positivo de cualquier solución iniciando suficientemente cerca del ciclo límite. Lo que les decía yo, ¿no? La dimensión, bueno, la dimensión está en R2, pero tiene un número infinito de puntos. Y yo inicio donde sea, pues llego a ese ciclo límite. Eso sucedería, pues, si existe el ciclo límite. Claro que a mí no me interesa que exista el ciclo límite, ¿no? En realidad a mí me interesa que no exista. Pero si no existe, entonces ¿a dónde me voy? Es la pregunta. Un conjunto M es un conjunto invariante positivo con respecto a la solución a x punto igual a f de x. Si x de 0 pertenece a M, entonces x de t está en M. Es lo que les decía. Si inicio en el ciclo límite, ahí me quedo dando vueltas. Es lo que trata de decir esto, ¿no? Un ejemplo, pues, es este, donde, si se fijan, no es un ciclo límite. Omega de C es el conjunto B de X menor o igual a 0 con B punto menor o igual a 0. Es decir, esas son las superficies del nivel de la función de Lyapunov. Cuando tienen una función de Lyapunov en la cual B punto es menor o igual a 0, saben que si inician en una cierta región, no se van a salir, no van a crecer, tampoco se vienen al origen, pero ya no crecen. Entonces, toda la región de arriba de la función de Lyapunov, suponiendo que es cuadrática nada más, ¿no? Para que tenga esta forma. Todos los puntos dentro de esa región, pues serían este conjunto. Ya no estoy especificando que sea un ciclo límite, pero hay una región donde si yo inicio allá adentro, pues ahí me quedo. No me voy a salir, pues, por esta condición, por esta cuota del crecimiento. La distancia de un punto P al conjunto M está definida, pues, como el ínfimo de la norma de P a X. Y aquí lo que trato de decir es que si este es el punto aquí, pues la distancia mínima es esta, ¿no? Pero si estoy acá, la distancia mínima es esta. Pues dependiendo cómo sea, ¿no? X de t se aproxima al conjunto M cuando t tiende a infinito si para todo epsilon mayor que 0 existe t mayor que 0, tal que la distancia de x a m es menor que epsilon para todo t mayor que t mayúscula. Si me acerco aquí, pues si hay convergencia al ciclo límite. En lugar de pensar en un punto de equilibrio, estoy pensando en el ciclo límite. Y hago todo esto nomás para presentarles el resultado de la sal, y luego lo reescribiremos en términos de Lyapunov, que es donde me interesa más, pues, porque ahí lo aplicamos nosotros. Toda solución x de t iniciando suficientemente cerca de un ciclo límite estable se aproxima al ciclo límite cuando t tiende a infinito. Nótese que x de t no converge a un punto específico sobre el ciclo límite, tiende al ciclo límite. Y aquí está la sal. Si una solución x de t de x punto igual a f de x es acotada y pertenece a D para t mayor o igual a 0, entonces su conjunto límite positivo L más es no vacío, compacto e invariante, más aún x de t tiende a L más cuando t tiende a infinito. Entonces, seguimos hablando del ciclo límite, de la convergencia hasta el ciclo límite. Sea f de x una función localmente Lipschitz, definida para que la función tenga una solución, ¿no? Definida en un conjunto D que está en Rn y sea omega que pertenece a D, un conjunto compacto invariante positivo con respecto a x punto, sea B una función continuamente diferenciable definida sobre D tal que B punto menor o igual a 0, y aquí ya se pueden empezar a tomar esta como una función de Lyapunov y esta la derivada de la función de Lyapunov en omega, sea E el conjunto de todos los puntos en omega donde B punto es igual a 0. Pues ya tengo la condición extra, esto no aparece en Lyapunov. Ahora, todos los puntos donde B punto es igual a 0. Y sea N el más grande conjunto invariante en E. Entonces, toda solución iniciando en omega tiende a M cuando t tiende a infinito. Es decir, estas son condiciones bajo las cuales yo voy a tender a un ciclo límite. Entonces, lo que hicieron los controleros fue agarrar este resultado y establecer condiciones en las cuales M sea el 0. Y entonces no tiendo al ciclo límite, tiendo al origen. Y ya. Aquí, por ejemplo, vean, va a ser para complemento, esto ya lo saben. Una función candidata de Lyapunov B de x es radialmente no acotada.
si b de x tiende a infinito, ¿cuándo x tiende a infinito? Esto sí tiende, ¿no? Esto tiende, ¿no? Entonces, si b tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, se dice que la función es radialmente no acotada. Eso les da condiciones para asegurar, en términos de Lyapunov, que si el sistema es estable o asintóticamente estable, va a ser globalmente asintóticamente estable. Si no importa dónde inicien en el espacio de estados, todo va a converger a cero. Aquí guarden esto, normalmente se equivocan mucho con esto. Un sistema que puede satisfacer esta condición solamente es un sistema que tiene un solo punto de equilibrio. Si hay más puntos de equilibrio, esto siempre va a ser falso. Pero nos confundimos, pues. Tenemos que analizar antes del sistema y ver si solamente el punto de equilibrio es único, entonces ya puedo pensar en funciones radialmente no acotadas. Si el sistema tiene dos puntos de equilibrio, ya se fue a la basura esto de radialmente no acotado. Porque yo puedo iniciar en el otro punto de equilibrio y ahí me quedo. Y si yo quiero, tengo uno inestable allá y otro estable aquí, si no inicio en este punto, siempre voy a llegar acá. Pero si inicio en el punto inestable, allí me quedo en el punto inestable. Y esto ya valió. Ya no puedo, pues, no tengo convergencia global al punto de equilibrio que me interesa. Entonces, por eso tengan cuidado, digamos, en esto del punto de equilibrio, ¿no? Sea f una función localmente Lipschitz definida en D que está en Rn, 0 que pertenece a D, sea b de x una función continuamente diferenciable, positiva definida en D, tal que b punto de x menor o igual a 0 en D. Entonces vean, y sea S, las x que están en D, tal que b punto es igual a 0. Si ninguna solución puede permanecer exactamente en S, además de la solución trivial, x igual a 0, entonces el origen es totalmente estable. Vean la condición que tengo, ¿no? Esto es que el sistema, según Lyapunov, es que el sistema solamente es estable. Pero, si x es igual a 0, es la única solución que entra aquí, entonces el sistema es asintóticamente estable. Si D es igual a Rn y B de x es radialmente no acotada, entonces el origen es globalmente asintóticamente estable. Pero les decía, con la salvedad de todos los puntos de equilibrio, ¿no? Tendría que tener un solo punto de equilibrio. Pueden, la aplicación del teorema de la sal, pueden usar este o usar este. Normalmente, yo uso este. Porque es lo mismo, pero es lo mismo, ¿no? Digamos, pueden pensar en uno o en otro. El punto de equilibrio x igual a 0 del sistema x punto igual a f de x es asintóticamente estable si existe una función b de x, función de Lyapunov, que satisface. B de x es positiva definida, la condición de Lyapunov. B punto de x es semidefinida negativa en una región acotada que pertenece a D, la condición de Lyapunov de estabilidad solamente. B punto de x no es idénticamente 0 en U, con excepción de la solución x igual a 0. Es otra forma de definir esta condición. Pero para encontrar este punto 3 hay que encontrar este espacio, pues. Hay que hacer B punto igual a 0 y evaluar qué me queda del sistema. ¿Cómo evoluciona el sistema? Si todavía tiene dinámica cuando B punto sea igual a 0, entonces no va a tender a 0. Pero pues no hay más que aplicarlo, ¿no? Para entender un poquito más allá cómo va la sal. Vean este sistema general. x1 igual a x1 punto igual a x2. Y x2 igual a una función menos h1 de x1 menos h2 de x2. Y aquí ya son funciones no lineales, ¿no? Que satisfacen que h y cualquiera de estos dos es igual a 0, es en 0. Y que y por h1 es siempre mayor que 0. Y por h de y. Piensen en una función seno, ¿no? Y por seno de y. Siempre es positivo. Cuando no, ¿qué? Cuando y menor que a, menor o igual a la norma. O sea, está acotada pues la función. Considere la función de Lyapunov, esta que está aquí. Aquí ya me sigo igual lo que dice Lyapunov, ¿no? Tengo la función de Lyapunov y le tomo la derivada.
La función de la Funop pues está definida en este espacio por esta condición. Esta función de la Funop le tomo la derivada y veo que resulta. Ah, bueno, lo único que tienen que ver es que la función de la Funop sea definida positiva. Este es un término cuadrático que no tiene ningún problema, ¿no? Es definido positivo siempre. Y este término es la integral de una función que está acotada por abajo. Pues también siempre es positivo, pues es definida positiva. B me permite considerarla como una función candidata de Lyapunov y le tomo la derivada. Sí, se puede hacer. ¿Estaba la derivada acá? Sí, ¿verdad? Estamos aquí dos. Le tomo la derivada me da que, bueno, H1 tiene nomás la derivada de este término por x1 punto, x2 por x2 punto, sustituyan, esto es x2 y esto es la suma de estos dos, esto es x2 pues, y esto es la suma de estos dos. Aquí este se va con este, ¿no? ¿Sí? Y me queda este nada más. Esta función b punto menos x2 por h x2 es menor o igual a 0. Siempre. Entonces, ¿qué me dice Lyapunov? A ver, es menor, no es estrictamente menor que 0 porque no depende de x1. Entonces recuerden, para que sea definida negativa, tendría que ser siempre negativa en cualquier valor de x1 y x2. Pero dado que nada más depende de x2, pues ustedes pueden considerar que x1 tiene cualquier valor. Y entonces, por lo tanto, esta función es semidefinida negativa. Por lo tanto, Lyapunov lo que me dice es que el sistema es estable. Para que sea estrictamente, tendría que tener x1 también ahí. Así es. Y poder demostrar que es siempre menor que 0. Si la derivada de Lyapunov no depende de algún estado, no va a poder ser definida negativa. Tiene que depender de los dos estados siempre. Entonces, eso digamos, ahí se equivocan también. Pareciera, ¿no? Pues esto es una forma, esto por esto siempre es positivo, ¿no? Y tengo un signo negativo, esto siempre es negativo. ¿Cómo que no es definida negativa? Pues porque no depende de x1. O sea, x2 debe ser siempre definida definida negativa para cualquier valor de x1 y x2. Y solamente 0 en x1 o x2 igual a 0. Y ahí ya tronó. Porque va a ser 0 en x2, 0, pero x1, pues pueden darle cualquier valor, no, ni depende de esto. Porque todavía hay dinámica en la ecuación diferencial, ¿no? A eso vamos. Sigue existiendo H1 de X1, pero pues no sabemos cómo se sabe. De aquí no nos da la información completa, ¿no? Nos dice que B punto depende de X2. Y ahí sí es negativa, pero no sabemos qué pasa con X1. Entonces ya, Lyapunov lo que nos dice es que tan solo es estable, es decir, que va a quedarse en una vecindad del origen dando vueltas ahí. Pero entonces, entre la sal dice, a ver, pero ¿cuál es el máximo espacio invariante en el cual se puede quedar? Pues entonces hagan B punto igual a 0, es lo que dice la sal. Sacamos B punto igual a 0 y vemos qué pasa con la dinámica del sistema. B punto igual a 0, ¿qué me dice? Que B punto es igual a 0, entonces x2 por h2 de x2 es igual a 0, y entonces evidentemente x2 es igual a 0. Yo sé entonces que x2 va a tender a 0. Va a permanecer en 0, perdón. ¿Qué pasa con el sistema? Si x2 es 0, vénganse al sistema. Si x2 es 0, x1 puede quedar constante, ¿no? Sí. X1 es constante, este se va también, y me queda entonces ¿qué? La única constante podría ser 0, ¿no? ¿Perdón? La única constante podría ser 0, ¿no? Sí, bueno, a eso vamos a llegar. Gracias. Si x2 ya sé que es 0, va directamente, ¿no? Este y este son 0. ¿Y entonces qué más me queda? Que h1, 2, x2 es 0, perdón, x2 es 0. La derivada de x2 va a ser 0. Y entonces esta es 0 y x1, h1 de x1 es igual a 0. Y entonces la solución que me queda es x1 igual a 0. Y entonces el sistema ya no le queda ningún espacio donde se está moviendo más que el origen.
Y entonces al sistema no le queda otra y no se puede quedar dando vueltas aquí, sino que se tiene que venir a este punto. Entonces, vean, la aplicación es lo mismo, ¿no? Casi más o menos lo mismo. Yo tengo mi sistema, defino una función de la Coulomb y le tomo la derivada. Si la derivada es menor o igual a 0, veo qué pasa con b punto igual a 0 y sustituyo el valor que me dé acá. Y ya, si todo se hace 0, ya estoy del otro lado. Bueno, lo que decía, ¿no? x2 finalmente también, x2 es 0, ese me da que x2 es 0, y aquí ya sustituyendo pues lo que estaba haciendo ahorita al principio, este se hace 0, y x2 se hace 0, pero como x2 era 0, este también se hace 0, pues, y entonces por lo tanto x1 también es 0. Y entonces, la única solución que puede permanecer en el espacio invariante es x igual a 0. Y por lo tanto el sistema es asintóticamente estable. No puede quedar pues oscilando por ahí el sistema. Y yo, digamos que, si se fijaron, no me interesa realmente cuál es el ciclo límite o cómo funciona. Me interesa nada más saber si no existe el ciclo límite y entonces me puedo ir al origen. Con los resultados de la sal, porque la sal pues, es muy extenso pues, para espacios invariantes. Que no tiene que ver pues con la cosita que nosotros necesitamos nada más para complementarle a Coulomb. Suponga que A, los límites de la función es infinito y que, bueno, esto lo puedo hacer, esta parte que les digo, supongan que A es igual a infinito y que la integral de 0 a y de h de 1 de z tiene infinito cuando y tiene infinito, entonces la función es radialmente no acotada. ¿Por qué lo hago? Porque nomás hay un equilibrio, si se fijan, en este sistema nada más hay un punto de equilibrio. Y entonces la misma condición pues x igual a 2, me sale lo mismo y encuentro que el máximo espacio invariante es 0, pero como la función de la Coulomb es radialmente no acotada, el sistema es globalmente asintóticamente estable. Revisen un poco, creo que sería, aunque lo vieron el cuatrimestre pasado, ¿no? Y alguno, revísenlo, piénsenlo, véanlo para que ya se les sea más fácil. Ahorita yo no lo voy a utilizar rápido para demostrar la estabilidad final o no del sistema de enlace cerrado, pero revísenlo para que les quede más o menos, para que se acuerden de qué necesitan o qué no. Bueno, Barbalat, la sal normalmente se utiliza en sistemas invariantes en el tiempo. Y aquí hay una controversia, pues, ¿cuándo el sistema es invariante en el tiempo y cuándo no? Porque puede ser que una parte sea invariante y otra parte no sea invariante, y entonces hay condiciones en las cuales en la parte no invariante le pueden aplicar la sal. Si el sistema es totalmente variante en el tiempo, lo que tienen que utilizar es Barbalat. Y Barbalat es otra condición. Pero antes de ponerle el Barbalat, vean esto que está aquí. F punto, la derivada de una función. Si la derivada de una función tiende a 0, no se implica que la función f sea convergente. La derivada está tendiendo a 0, ¿no? No es igual a 0, es diferente. Si la derivada es igual a 0, por supuesto que f es 0. Es convergente, quiero decir. La derivada está tendiendo a 0. El hecho que f punto tienda a 0 no implica que f de t tiene un límite cuando t tiende a infinito. Vean esta función. F punto de t es el coseno del logaritmo de t entre t. Esta función siempre tiende a 0 cuando t tiende a infinito, ¿no? Estoy dividiendo entre t. Esto está acotado. Entonces esta función tiende a 0 cuando t tiende a infinito. ¿Pero cuál es f de t? A ver. Integren eso. ¿Cuál es f de t? Pues el seno del logaritmo de t. Y el seno del logaritmo de t no tiende directamente a 0, está oscilando.
Por otra parte, si f, la función f es converge, no implica que f punto tiende a cero. Converge, no está convergiendo a cero, nada más converge a algún valor. No implica que f punto tenga cero. El hecho de que f de t tenga un límite cuando t tiende a infinito, no implica que f de t tienda a cero. Y si no, consideren que f de t es esta función. Saquen f punto y van a ver que tiende a infinito. Entonces, nomás saquen la derivada, ¿no? Y van a ver que tiende a infinito. Entonces, hay una discrepancia así de repente con la lógica que tenemos. Porque, pues digamos que son funciones especiales, ¿no? Son casos especiales, pero hay que tener cuidado con ellos. Si f es acotada por abajo y decreciente, es decir, f punto menor o igual a 0, entonces f converge a un límite. Y aquí ya nos acercamos al resultado. F es acotada por abajo y su derivada es menor o igual a 0. Vean, f es acotada por abajo, casi estoy diciendo que es definida positiva. Es lo que estoy diciendo en realidad. Y f punto menor o igual a 0. Cambien f por b y son condiciones de la Lyapunov, lo que está aquí. Entonces f converge a un límite. Claro, me interesa, está bien, es convergente, pero ¿a dónde converge? Me interesa que converja a 0. Y Lyapunov lo que me dice es que si tengo estas condiciones no converge a 0, es solamente estable. Hay un valor que acota siempre a esta función. Entonces, la Parvalán lo que dice, si la función diferenciable f de t tiene un límite finito cuando t tiende a infinito, y si f punto es uniformemente continua, entonces f punto tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Es decir, f no nada más converge, sino que converge a 0. Y lo que está incluyendo es que f punto sea uniformemente continuo. Y claro, esto lo tenemos que aplicar en Lyapunov. Nosotros seguimos la técnica de Lyapunov. Tenemos b punto. Si b punto es uniformemente continua, porque b punto va a satisfacer que es menor o igual a 0, si b punto es uniformemente continua, entonces b punto tiende a 0. Y ya de ahí me sigo igual que el azar. Encuentro para los valores de b punto igual a 0 qué sucede con el sistema y veo si todo es igual a 0. Una condición suficiente para que una función diferenciable sea uniformemente continua es que su derivada sea acotada. Y si ustedes tienen, ahorita lo vemos, si tienen que b punto es menor o igual a 0, todos los estados están acotados. Entonces, la derivada de la función b, la doble derivada de b va a estar siempre acotada. Este sería un ejemplo. Tengo este sistema no lineal, por supuesto, variante en el tiempo, ¿no? Con w de t una función variante en el tiempo y acotada, bueno, todo varía en el tiempo, pero esta función multiplicando a estos dos coeficientes varía en el tiempo por sí sola. Y entonces, bueno, lo primero sería ver cuál es el punto de equilibrio de ese sistema. Para el punto de equilibrio, pues este debe ser 0 y esto debe ser 0. Si esto es 0, asumiendo que w es una función diferente de 0, porque es una función variante en el tiempo, supongo que es diferente de 0, porque si no, pues ya esto es 0, no sirve de nada. Entonces, si w es diferente de 0, entonces e es igual a 0. Y si e es igual a 0, esto es 0, y como esto era igual a 0, pues entonces g también es igual a 0. Y el punto de equilibrio es el origen. Entonces yo puedo aplicarle a Lyapunov. Y entonces, dado que puedo aplicarle a Lyapunov, pues agarro una función candidata a Lyapunov, cuadrática sencilla, ¿no? La derivada de esto, ¿qué va a ser? 2 veces e por e punto más 2 veces g por g punto. Entonces 2 veces e por e punto es esto, 2 veces g por g punto, que es esto. Y esto se va con esto, y me queda nada más 2e por e, 2e cuadrado. Y otra vez, vean,
esta B punto, pues nada más depende de E, no depende de G. Y entonces, por más que quieran esta función, B punto solamente es semidefinida negativa. Y si es semidefinida negativa, Lyapunov lo que me dice es que el sistema tan solo es estable. No tiende a cero, pues, Lyapunov es lo que dice. Pero lo dice, a ver, pero no hay que confundir, lo dice con base en esta función de Lyapunov. Puede haber otra función de Lyapunov, porque esa la proponemos nosotros. Puede haber otra función de Lyapunov, es más, existe, que les demuestre que este sistema no solamente es estable, es asintóticamente estable. Entonces hay dos caminos en la aplicación de Lassalle y Barbalat. O ven si se puede, si es más o menos claro, aplican Lassalle o Barbalat, o buscan otra función de Lyapunov. Y el buscar otra función de Lyapunov es complicado. Normalmente recuerden que todo es a prueba de error, casi sabemos de funciones de Lyapunov para sistemas básicos. Bueno, casi siempre usamos las funciones cuadráticas, pero si no me sirve una cuadrática, pues ya estoy en problemas. Tengo que darle vueltas al asunto a ver si encuentro otra, pero pues la gente ya no le busca. Si me sale semidefinida negativa y puedo aplicar Lassalle o Barbalat, pues me voy por Lassalle o Barbalat. Y ahí les decía, hay luego muchas controversias si está bien aplicado, si no, porque es algo complejo, digo, dependiendo de la dinámica del sistema, pues, si la gente tiende a usar Lassalle, pero como Lassalle tiene problemas por el sistema de en el tiempo, mejor se mete a Barbalat y ya se quita el problema, ¿no? Pero hay sistemas, la dinámica está grande y entonces necesitan la aplicación reiterada de Barbalat y ya se vuelve un problema. Y entonces buscan una función de Lyapunov, ¿no? Cuando no es evidente la aplicación, porque con una función de Lyapunov diferente, pues ya no hay ninguna discusión sobre la estabilidad. Pues se tiene que el sistema es estable solamente, y como el sistema es variante en el tiempo, no se puede utilizar Lassalle, se debe de considerar Barbalat, y para considerar Barbalat, pues B punto, ¿qué fue? B punto es este. Yo necesito que la derivada de B, más bien, que esta función sea uniformemente continua. Para que sea uniformemente continua, lo que requiero es que su derivada sea acotada. La derivada de B punto es esta derivada, la doble derivada de B, y la doble derivada es esta cosa. Pero aquí lo que me dice Lyapunov es que el sistema es estable, que todos los estados están acotados. Si ustedes lo sustituyen aquí, pues esto está acotado. B dos puntos también está acotado, y por lo tanto B punto es uniformemente continua y tiende a cero. Y entonces si tiende a cero, pues igual es lo a cero. Y entonces lo que me dice inicialmente Barbalat es que E es igual a cero. Y si E es igual a cero, ¿qué pasa? E es igual a cero, entonces esto es cero, el E punto va a ser cero, y por lo tanto el producto G por T se hace cero, y como W es diferente de cero, entonces G también es cero. Y ya, con eso dice, ahí ya les digo, ahí el procedimiento es igual a Lassalle. No tengo que preocuparme de nada, ando buscando dónde se va a mover. Pero lo que me dice el resultado es que no se mueve en ningún lado, ¿no? Se retiene al origen otra vez. Como I, G y W son funciones acotadas, B dos puntos está acotada, y por lo tanto B es uniformemente continua. Entonces B punto igual tiende a cero cuando T tiende a infinito, y por continuidad, bueno, no por continuidad, ¿no? Aquí podemos ver directamente que los dos estados tienden a cero. Igual que con Lassalle. Claro, lo que hice fue lo mismo, ¿no? B punto igual a cero, porque ya sé que tiende a cero. Y de ahí E es igual a cero. E es igual a cero implica que E y E punto son cero, y por lo tanto G también es cero. Y ya, el sistema, según Lyapunov, era estable solamente, pero según Barbalat, no solamente es estable, es asintóticamente estable. Aquí pues no se crea, ¿no? Es la práctica la que hace sentirse confianza con Lyapunov, Barbalat, Lassalle. Hay que aplicarla reiteradamente. No sé si vieron muchos de los estudiantes de los test de maestría y doctorado, pues casi todos pasan por esto, ¿no? Muchos resultados que pasan por acá. Porque Lyapunov, o sea, no
vamos a estar buscando otra función de la QNOM que puede ser compleja de encontrar. Normalmente es muy compleja. Bueno, no es que sea compleja, es que no sabemos cuál es, no sabemos encontrarla. No tenemos idea, no hay una metodología, pues, que nos diga cómo encontrar una función de la QNOM. Si yo les dije al principio que este sistema, mi problema es que no lo puedo resolver, porque no hay una metodología para resolver una función diferencial. Bueno, sí hay, las facilitas, ¿no? Las que nos vean en ingeniería, pero pues en general no la puedo resolver. Y si no la puedo resolver, entonces lo que hace Lyapunov pues es eso, ¿no? Encontrar una función de energía asociada con esto, bueno, así lo planteó él, ¿no? Asociada con la ecuación diferencial que permita demostrar las cotas para esa función. Que la función está acotada y que la función es decreciente, tiende a cero, y como la función tiende a cero y es función de todos los estados, pues necesariamente todos los estados tienden a cero. Por ejemplo, si yo propongo una función e igual a seno de x y lo elevo al cuadrado, pues no está acotado, pero debo de suponer que con el otro término lo va a acotar de alguna manera. ¿Cuál? Vale, si yo propongo e una función acotada, como dice ¿Dónde propones? en e. No, es el estado. Ahí no le puedes proponer nada. Tú puedes proponer la función de la QNOM. O sea, que dice que el estado es eso, seno de x. Ajá. Es que dice como e, g y w son funciones acotadas, pues yo digo, ok, una función acotada, e igual a seno de x. No, es que no. A ver, ¿por qué son acotadas? No entendí. No, es que no vas a proponer por qué están acotadas. No, a ver, ¿por qué son acotadas estas funciones? Porque Lyapunov nos dijo que b punto es menor o igual a cero. Entonces la evolución del sistema, se queda en una vecindad aquí. Como están en una vecindad, aquí están todos los estados. Como están en una vecindad, aceptan una cota. ¿Cuál es la cota? ¿Quién sabe? Pero hay una cota para esos estados. O sea, tanto E como G, llámale a esto, si esta distancia le llamamos K, entonces tanto E es menor que K y la G también es menor que K, siempre. Y entonces si tú sustituyes aquí, pues 4K al cuadrado menos 4K por G y lo que dependa de esto, está acotado. No puede G tender a infinito, porque entonces ya la solución no estaría bien determinada en realidad. Sería, digamos, la que no está especificada. Pero es eso, pues está acotada, porque Lyapunov ya nos dijo que el sistema converge a una vecindad, es decir, supón que la condición inicial está acá. Lyapunov lo que dice es que va a evolucionar y se va a meter ahí en una vecindad. Y al estar en una vecindad, todos los estados están acotados. No hace falta decir cuál es la forma de las cotas, ¿no? Simplemente decir que están acotados. Y como la condición para demostrar que una función es uniformemente continua es que su derivada está acotada, por eso decimos, bueno, no importa cuánto valga eso, está acotado. Puede ser muy grande, pero está acotado. Si es muy grande, lo único que sucede es que vas a llegar al origen en más tiempo, nada más. Es todo, ¿no? Pero converge. ¿De qué depende cuánto tiempo tarde en llegar? Pues de la dinámica del sistema. Y la dinámica tiene que ver con ¿qué dijimos? Con el tiempo de establecimiento del sistema. Y analicemos y vemos cuál es el punto de establecimiento y ya veremos qué tan rápido va a converger. Pero digamos son cosas que ya no te pones a analizar. Lo que normalmente nos interesa es saber finalmente a dónde se va el estado. Si queda acotado o se va a cero. Porque a nosotros nos interesaba que se fuera a cero. Si no podemos probar, no, supongan que no puedo aplicar, que aquí ya no puedo aplicar Barbalat y Lyapunov lo que me dice es que el sistema tan solo es estable, pues no me sirve la ley de control directamente. No la voy a utilizar. Claro, puede ser que sí sirva, pero Lyapunov más bien no me puede decir que es asintóticamente estable. Entonces agarro esta función de Lyapunov, ya que no puedo aplicar Barbalat, pues busco otra función. Y es donde les digo que encontrar una función de Lyapunov es buena tarea. En las tesis es tarea de un mes, por ejemplo. A todo el día, buscando. Es una forma, pues, y luego salen funciones bonitas que funcionan, pues. Sobre todo para la gente que hace, bueno, no el caso lineal, el caso no lineal, de agentes no lineales. Se complica. No en todos los casos, no en todos, porque depende de los acoplamientos entre los agentes.
¿cómo te va a quedar la función del diagonal y qué efecto tienen entre ellos? Si el acoplamiento en realidad tiene que ver si el acoplamiento te puede desestabilizar el comportamiento de cada vehículo. No lo sabemos. Tú los acoplas, tienes comunicación entre ellos, pero a priori no sabes si todo va a seguir funcionando bien. Eso es lo que tienes que mostrar con el diagonal. Y ahí eso se pudiera complicar, ¿no? Creo que hasta aquí llegamos hoy. Bueno, esto era nomás para no, revísenlo, ¿no? Para no, ahorita que tenemos a las leyes de control, pues ya nomás lo aplicamos. La sal o bla. Sacamos el punto de equilibrio rápido, ya saben a qué me refiero. Y ya podríamos ver si hace falta decir que es realmente una cotada o no. Y entonces si es local el resultado o si es global. La gente en general para control busca resultados globales, que no siempre es posible, por supuesto. Depende del sistema que estén trabajando. Les digo, para empezar necesitan tener un solo punto de equilibrio. Y si no, bueno, hay trucos para quitar algún otro punto inestable de nuestra región de operación, por ejemplo. Y ya dicen que es cuasi global, pero dependerá, ¿no? Los veo el miércoles y no sé si pudiéramos el viernes porque toda vez va a haber presentaciones. Ya son del doctorado, pues, pero los que van a esperar que el viernes. Pero vamos bien, digamos que perdimos dos, pero recuperé una. Les acabo de dejar una tarea. Está ahí en la carpeta. Para 15 días, ¿no? Para que ahorita me entreguen esta, el 15, y la otra, bueno, la otra tarea ya al final, cuando hagamos el examen, ya al final del mes. Sí, gracias. Está ahí en la carpeta, ¿no? Una que dice tareas. Bueno, nos vamos. Gracias.